Señores, son las 7, perdón, estamos agripados aquí, estamos trabajando averiado. 7:48 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Avanzamos en este martes 25 de febrero, natalicio de Matías Ramón Mella, uno de nuestros padres de la patria en este 2025. De inmediato saludamos la participación en este día de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. Saludos para toda la gerencia de esta Z101. Saludos para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país. Miren, hubo un accidente marítimo en las costas de Nueva York, específicamente en las costas de Staten Island, en Nueva York. Hubo varias víctimas y hubo heridos graves. Entre las víctimas hay un dominicano, Cecilio Javier Adames. Era una embarcación de pesca, gente que le gusta la pesca. Y en circunstancias todavía no aclaradas, se dice que la embarcación se volcó y se hundió. Los servicios de emergencia llegaron, pero tardaron un poco por la misma naturaleza, un accidente a 10 millas de la costa. Y ahí, bueno, pues falleció el dominicano Cecilio Javier Adames. Ahora dice la información que se ha lanzado una campaña de recaudación de fondos entre allegados, amigos, para repatriar su cadáver hacia la República Dominicana. Murieron 3 personas en ese accidente, varios heridos de gravedad, entre ellos otro dominicano también, Enrique Díaz, perdón. Este fue trasladado en helicóptero desde el lugar del incidente hacia el hospital universitario de Staten Island. Se encuentra en estado crítico, según las informaciones. Lamentable esa información que está hoy en los medios de Nueva York. En Nueva York, el fallecido Cecilio Javier Adames vivía en el condado de Queens. En Nueva York, en verano y en esta época también de invierno, hay embarcaciones que se dedican a trasladar personas para la pesca hacia diferentes áreas. Son embarcaciones especializadas que ubican donde hay una cantidad de peces de una determinada modalidad de peces, y la gente las utiliza, esas embarcaciones. El que es fanático de la pesca, como han dicho los familiares de este señor, que él desde hace mucho tiempo era un fanático de la pesca. Y entonces, bueno, pues ocurrió ese accidente ahí. Cecilio Javier Adames, dominicano, fallecido en Nueva York. Miren, todo parece indicar que la famosa alianza transatlántica, sobre todo la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, tiende a resquebrajarse y los acontecimientos van a una velocidad sumamente importante. Por ejemplo, ayer, luego de que se dieran los resultados de las últimas elecciones en Alemania, el que se vislumbra como el potencial próximo primer ministro, Friedrich Merz, habló sobre el futuro de Europa y el futuro de la OTAN de frente a la nueva situación con Estados Unidos. Y él dice que su principal prioridad será crear las condiciones, y dice que lo quiere hacer lo más rápido posible, para que Europa tenga su propia capacidad de defensa, construir una capacidad de defensa de Europa e independizarse de Estados Unidos lo más rápido posible. Él dice que con la nueva situación de la administración de la Casa Blanca, que prefiere la unidad con Vladimir Putin y desprenderse básicamente de los acuerdos que tiene con Europa, entonces el continente no debe demorarse, dice él, en crear sus propias capacidades y de diseñar una estrategia que le permita en el futuro casi inmediato, lo más pronto posible, dice él, pues independizarse de Estados Unidos. Él dice que
la cuestionó el futuro de la OTAN. Él dice que ya los líderes europeos deben de plantearse si realmente tiene sentido en las circunstancias actuales que la OTAN continúe en las condiciones en que ahora se presenta. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, unos años después, volvió a la política francesa Charles de Gaulle, ese mismo que mucha gente todos los días pasa por la avenida que lleva su nombre y tal vez no se pregunta quién fue. De Gaulle, cuando llega al poder, no entra a la OTAN. Mucha gente no recordará que Francia no entró a la OTAN hasta pasada una gran cantidad de años. ¿Por qué, Rosendo y estimados escuchas? Porque Charles de Gaulle proponía exactamente eso, que Francia y Europa Occidental desarrollara sus propias capacidades de defensa, que desarrollara el armamento atómico, que Francia lo hizo muy temprano, probó de hecho el Bois Bleu, creo que se llamaba el primer aparato nuclear en el desierto argelino, y que no dependiera de la estrategia norteamericana para defenderse. Por eso Francia, si se fijan, tiene la más importante industria de defensa en materia de aviones, tanques. Incluso es el único país fuera de Estados Unidos, antes de que lo hiciera China o la Unión Soviética, que desarrolló los submarinos nucleares. Tiene una capacidad de disuasión. Sus aviones Rafale, Super Étendard, lo compran otros países. Y Francia en eso siempre tuvo mucha autonomía, porque De Gaulle hace 60 años, señores, casi 70 años, predicaba esa misma autonomía defensiva. El tiempo parecería, a él y a otros, que le va dando la razón, y de que Europa tendrá que hacer su propio camino en materia de disponer de una capacidad de disuasión, como la soñaron algunos. Pero en esa época valía más tener las bases norteamericanas, el apoyo norteamericano, no invertir tal vez tanto en defensa en un momento en que la economía estaba mejorando mucho. Y bueno, así nace precisamente el equilibrio, entre comillas, que por 40, 50 años tuvo el viejo continente. La OTAN, que es el Tratado de Defensa del Atlántico Norte. Defensa del Atlántico Norte. Estados Unidos no es un país europeo, pero ha sido durante muchos años la cabeza de la OTAN. Definitivamente la fuerza más importante y que aglutina básicamente el bloque. Entonces, el próximo canciller de Alemania, porque aunque todavía no se han establecido las alianzas para que él pueda formar gobierno, se da como un hecho que él va a ser el próximo canciller, Friedrich Merz. Él primero dice que la alianza de Estados Unidos, primero con la ultraderecha alemana, como quedó de manifiesto la semana pasada, dice él que Trump y su nueva gestión en la Casa Blanca, bueno, pues de alguna manera han entrado en confraternidad con la ultraderecha alemana. El mismo vicepresidente norteamericano J.D. Vance participó la semana pasada en una conferencia, una especie de convención de la ultraderecha alemana que llamó mucho la atención, sobre todo por las críticas acérrimas que hizo dentro del marco de ese evento a las fuerzas europeas o a toda Europa prácticamente. Entonces dice, y le agrega ahí Friedrich Merz que ahora también el caso con Rusia, definitivamente eso obliga a que Europa trate ya de separarse de Estados Unidos y buscar su propio destino. Nunca hubiera pensado que tendría que decir algo así en un programa de televisión, pero después de las declaraciones de Donald Trump la semana pasada, está claro que a ese gobierno no le importa mucho el destino de Europa. Mi prioridad absoluta será fortalecer a Europa lo más pronto posible para que paso a paso podamos realmente lograr su independencia de Estados Unidos. Insinuó que el esfuerzo era tan urgente que no estaba seguro de si los líderes de la Alianza Transatlántica, que tienen prevista una cumbre en junio, podrían seguir hablando de la OTAN en su forma actual o si tendrían que establecer una capacidad de defensa europea independiente mucho más rápido de lo que se piensa. Llamó la atención de que el futuro canciller pusiera a Estados Unidos y a Donald Trump a la par con Rusia. Considera ampliamente en Europa como una amenaza de seguridad general, de seguridad existencial para ese continente. Alemania, hay que decirlo, para
significar el peso que tienen estas declaraciones del próximo nuevo canciller. Alemania es la principal potencia europea, es el principal país de Europa en la Alianza Atlántica, y definitivamente esto que él está diciendo, bueno, pues es prácticamente un terremoto en términos geopolíticos, lo que podría estar por ocurrir en lo que se refiere a la alianza entre Estados Unidos y Europa, que es básicamente una alianza de defensa y que tiene sobre todo la intención de protegerse todos mutuamente de lo que ellos consideran enemigos existenciales, como el caso de Rusia, como el caso de China, Corea del Norte y todos esos países. Entonces parece ser que la cosa definitivamente va a cambiar, y va a cambiar por la actitud que ha asumido Estados Unidos desde el 20 de enero, cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca, que al parecer quiere hacer las cosas a su manera y no le está dando, como dice el nuevo canciller, el próximo nuevo canciller alemán, la importancia ni la necesidad que tiene de que el bloque europeo y la Alianza Atlántica, bueno, pues perdure en la forma en que ha funcionado durante décadas. Hubo otra situación alrededor de la geopolítica y lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Europa, Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Emmanuel Macron, el presidente francés, estuvo ayer en la Casa Blanca en reunión con el presidente Donald Trump, que lo recibió con muchos halagos, lo trató muy bien, pero cuando llegaron a la rueda de prensa y comenzaron a dar sus impresiones de lo que habían conversado, ahí entraron un poco en contradicción. Donald Trump volvió a insinuar que Ucrania tenía la responsabilidad de que se iniciara esa guerra, de que pudo evitarla y no la evitó, y ahí Emmanuel Macron lo interrumpió y le dijo: presidente, el responsable de la guerra es Rusia, Rusia es el agresor, Ucrania es la agredida. Y Trump le respondió diciéndole: bueno, si eso es lo que tú crees o lo que usted cree, yo no tengo problema con eso. También Trump habló sobre el financiamiento de la guerra, dice que Estados Unidos le ha suministrado 300 mil millones de dólares a Ucrania, y que espera que en la próxima semana Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, viaje a Estados Unidos para firmar el acuerdo a través del cual Estados Unidos, vía los recursos naturales de Ucrania, pueda recobrar ese dinero. Entonces ahí aprovechó para insinuar también que Europa, que dice él que no ha invertido tanto dinero apoyando a Ucrania como Estados Unidos, también está tratando de recuperar lo invertido. Y ahí de nuevo lo interrumpió Emmanuel Macron y le dijo: excúseme, presidente, pero nosotros hemos apoyado a Ucrania con el 60% de la ayuda internacional, y eso incluye la ayuda de Estados Unidos, queriéndole decir que Europa ha puesto más dinero en Ucrania que Estados Unidos. Y ahí le agregó: y es dinero que le hemos regalado, para que quede claro. Así es como son las cosas. Y la verdad es que eso lo está resaltando la prensa con letras grandes, esas dos divergencias que se dieron dentro de... Tiene bien puesto, sí. Macron. No. Usted puede decir lo que te quiera de Macron, pero... El tipo fue a decir lo que tenía que decir, porque él sabía que Trump le iba a venir con esa, y entonces él fue preparado para eso. Y trataron de mantener la cordialidad, un apretón de mano muy significativo, pero cuando se tuvieron que decir las cosas que había que decir, él fue bastante claro, y sobre todo también defendió la posición de Europa en la guerra, alentando a Estados Unidos a seguir en unión con Europa, y a entender que definitivamente, si la guerra termina, no debe de terminar con una rendición de Ucrania, y debe de terminar garantizando la soberanía de Ucrania, y de que Ucrania no salga como la derrotada en esa guerra. Hubo actividad también con respecto al mismo tema ayer en las Naciones Unidas. Primero se iba a aprobar una resolución en la que se reconocía que a Rusia como el país invasor de Ucrania,
ahí por primera vez también, eso no había ocurrido en mucho tiempo, Estados Unidos votó en contra, pero también votó en contra Rusia. O sea, Estados Unidos en coordinación con Rusia bloquearon la resolución. Eso fue ayer en la mañana. Luego continuaron las negociaciones y en la tarde se presentó una resolución de Estados Unidos donde se hablaba de la necesidad de terminar la guerra, pero prácticamente no se hablaba de país agresor ni de ningún tipo de responsabilidad por parte de Rusia. Estados Unidos manejó la situación, logró que se aprobara, pero con el voto solamente de 10 de los 15 países que integran el mecanismo de seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, solo 10 países votaron por la resolución. Francia y Inglaterra, que fueron sumamente contestatarios durante la reunión y reclamaron pues que debía de quedar claro que Rusia era el país agresor. Definitivamente no votaron, pero tampoco lo que hicieron fue que se abstuvieron, tampoco fue que votaron en contra, y así pasó entonces la resolución de los Estados Unidos. Pero lo que sí queda claro a partir de todos estos eventos de ayer es que en lo relativo a la guerra en Ucrania se ha convertido en el punto de inflexión que podría incluso no solo decidir el fin de la guerra en Ucrania, sino que además podría incluso definir el fin del Tratado del Atlántico Norte y la alianza estratégica entre Europa y Estados Unidos. Llévatelo, Francis.